Hola, hola, ¿ahora sí? Ay, me liberé, gracias al cielo. Bueno, buenas noches a todos. Por cierto, muchas gracias por el agua. Parecía el Espíritu Santo, estaba ahí y de repente apareció. Pero sé que fue alguno de los sugieres, así que muchísimas gracias. Y bueno, es un privilegio poder estar aquí una vez más. Aparte de un privilegio, siempre es una responsabilidad. Así que, bueno, antes que todo, quiero dar gracias a Dios por estar aquí. Quisiera orar un momento, así que, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Jesús. Gracias porque creo que lo que voy a transmitir creo que viene de tu corazón, Jesús, así que oro para que seas tú abriendo nuestra mente, nuestros oídos para poder entender, Señor, y percibir lo que tú quieres mostrar, lo que tú quieres transmitir, Señor, lo que tú quieres revelar, Señor. Así que te doy gracias, Jesús, y oro también para que tú me des sabiduría para poder hablar correctamente, Señor, y de acuerdo a tu corazón, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Una vez más, gracias porque tú eres fiel, Jesús. Amén. Vale. Bueno, lo que tengo para hablar hoy, quisiera empezar contando que Dios hace mucho tiempo puso un sueño en mi corazón y quisiera compartirlo porque yo creo que también estará en todos. Y yo siempre, desde que empecé a leer la Biblia y cuando vi lo que pasaba en los hechos, cómo era la iglesia primitiva, siempre quise como, Señor, yo quiero ver esto, quiero ver que la iglesia está así. Y bueno, y para ser honestos, nos falta mucho todavía para llegar allí, pero en cierta manera porque Satanás ha sido muy astuto al engañarnos y hemos caído en esas trampas, porque hemos caído en... Hay muchísimas, pero yo quisiera hablar hoy de dos especialmente. Y para hablar de la primera, bueno, son del miedo y la culpa, ¿sí? Entonces, voy a empezar con el miedo. Y para empezar quisiera contar parte de mi vida, parte de mi infancia, porque gracias a Dios pude experimentar una transformación en cuanto a mi comportamiento y todo. Y yo cuando era niño, para los que me conocen hace más tiempo, saben que yo crecí con mis abuelos. Tengo mi directora ahí atrás. Saben que crecí con mis abuelos y bueno, ellos fueron como mis padres, pero cuando yo me portaba mal o cuando desobedecía o algo, siempre venía un castigo. Algunos eran fuertes. Y bueno, a raíz de esos castigos, mi comportamiento y mi obediencia era más producto del miedo a recibir otro castigo que realmente por el deseo de honrar a mis abuelos y por el amor que tenía por ellos, porque agradezco el esfuerzo que ellos hicieron. No era su responsabilidad, pero lo hicieron. Pero aún así, mi obediencia y mi comportamiento era producto del temor. Mi familia siempre ha sido católica. Yo recuerdo los domingos, yo me preparaba para ir a la misa, no porque quisiera ir, sino porque no quería ver a mi abuelo enfadado, porque él quería que fuéramos con él. Y así con muchísimas cosas. Pero y creo que lo mismo nos pasa a nosotros, porque si no somos liberados, si no somos transformados, si no somos sanados de ese temor, eso nos persigue durante toda la vida. Y cuando llegamos a la iglesia, empezamos a venir, eso también afecta la forma como vemos a Dios, porque a veces venimos a la iglesia, pero no hemos tenido la oportunidad de experimentar ese cambio. Entonces, cuando ese miedo nos persigue, transforma la forma o pervierte o impide que, o nubla la forma como vemos a Dios, y lo vemos como alguien que está esperando como con un látigo para castigarnos a ver a la mínima y recibir ese castigo. Pero realmente no creo que Dios sea así, y creo que muchos hemos percibido o hemos vivido el temor de esa manera, o vemos a Dios de esa manera, de alguien que está atento a ver cuando pecamos para castigarnos. Y David en el Salmo 103 describe el carácter de Dios de una forma impresionante, que a mí David es una persona que me inspira muchísimo.
Las veces que he venido aquí creo que siempre hablo de David. Pero el Salmo 103 dice así: alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Quiero parar aquí un momentito para hacer una pequeña aportación, porque mira, dice: Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. De alguna manera, cuando leí esto, se me vino a la mente la salvación, porque realmente es eso. La salvación es una obra de amor por Dios, nos cubre con su amor, nos rescata del sepulcro. El sepulcro es como que nos rescata de la muerte, y realmente es uno de los objetivos de la salvación, rescatarnos de la muerte, de la condenación eterna. Y luego sigue: Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Cuando leí esto también me recordó a sanidad física y sanidad emocional, porque cuando dice rejuvenece, no es que nos quite años, sino que nuestra alma está tan cargada de fracasos, de maltrato, puede ser de malas experiencias y de cosas que dañan nuestro corazón, pervierten nuestro corazón. Y entonces cuando llegamos a Jesús y podemos tener esa experiencia de sanidad, ya sea física o emocional, eso nos quita peso de encima. Porque cuando llegamos a Jesús llegamos como con una mochila llena de rocas y apenas podemos caminar del mismo peso de todas esas experiencias negativas. Pero a medida que vamos recibiendo esa sanidad, es como nos quitamos ese peso de encima y es como que somos personas diferentes. Entonces yo entendí esto como ese rejuvenecimiento, no de quitarnos años, sino del alivio emocional y la salud que Dios nos regala. Luego continúa: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Posiblemente hay, bueno, la nueva versión internacional, en esa estoy. En la Reina Valera dice: Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces es como totalmente diferente a lo que aprendemos. Como les contaba con mi testimonio, es totalmente diferente a esa percepción de un Dios castigador y no peco porque me va a castigar. Y luego voy a hablar un poco más de las cosas que hacemos, porque tampoco es que sea así. Entonces, Dios no es un castigador, sino que Él es paciente. Él espera que tomemos la decisión de cambiar. Y realmente cuando vienen las consecuencias es porque ya es demasiado tarde, cuando realmente en nuestro corazón está ese amor por el pecado y no por el deseo por cambiar, ¿sí? Luego dice: no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Esto es impresionante porque de alguna manera es una expresión de su gracia. No nos paga, dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Porque según la ley de Moisés, según el Antiguo Testamento, de hecho también dice: la paga del pecado es muerte. Pero en la ley dice muchas consecuencias de: no hagas esto porque si no pasará esto. Sí, pero aún así, después que pecamos, Dios no nos castiga de acuerdo a eso, porque en su corazón no está el hecho de castigarnos. De hecho, Jesús mismo lo dijo: no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y el mundo se condena no porque Dios lo quiera, sino porque ama más a las tinieblas, ama hacer el pecado, y por eso la gente se condena, no porque Dios quiera condenarlos. Luego continúa: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Esto habla del perdón de Dios. Al final, en su corazón no está la intención de apuntar cada mínimo detalle para luego pagarnos
o para castigarnos, sino es como paciente, como leímos antes. Él es paciente, espera, 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 y siempre está dispuesto a perdonar. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Para mí esta es una de las cosas de Dios que más me sorprende, porque podría haberse revelado de otra manera, pero Jesús lo revela como Padre. Me parece impresionante porque yo llevo 2 meses siendo papá y la verdad que es impresionante. Yo digo, Señor, si yo siendo malo deseo lo mejor para mi niña, ahora no me quiero imaginar cómo es el corazón de Dios. Y yo creo que aquí los que son papás, hay unos que son con mucho más experiencia que yo, saben de lo que estoy hablando. Y la verdad que es impresionante. A mí me sorprende muchísimo cómo es el corazón de Dios y que se revele de esa manera. Luego termina diciendo, bueno, hasta el 14, porque es más largo. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro, sabe que somos frágiles. Más adelante retomaré esta parte, pero insisto, a muchos de nosotros nos enseñaron eso, que si pecamos, Dios está preparado para castigarnos, pero realmente no es así. Y nuestra motivación para hacer las cosas no debe ser el temor. A veces venimos a la iglesia y como yo tengo que servir porque si no recibo un castigo, porque Dios es digno, y no digo que no sea digno. Pero nuestra motivación para servir a Jesús debe ser totalmente diferente y no debe ser movida por el miedo. Debe ser movida por el amor. Porque aprendemos o nos hablan mucho de servir a Dios, que está bien. Pero a veces se nos olvida que antes de hacer, Jesús nos llamó a ser. Toma el ejemplo de sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos, estuvo mucho tiempo con ellos. Y no solamente les enseñó con teoría, no solamente les enseñó hablándoles por parábolas, enseñándoles el significado de las parábolas, sino que también les enseñó con el ejemplo. Pero después de un tiempo que estuvo con ellos, les dijo, vayan y hagan. Pero tan importante es hacer, pero yo creo que mucho más importante es ser. Necesitamos ser y saber quiénes somos. Porque de nada nos sirve servir con temor, porque el temor nos paraliza. El temor es un paralizador impresionante. Y a veces por miedo a liarla o a cualquier cosa decimos, mejor no hago nada y me quedo sentadito, estoy mejor en la silla, ¿sí? Pero realmente no es así. Y vemos en Hebreos 4, del 15 al 16, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Creo que una de las cosas que más se han malentendido en la iglesia es el tema de la gracia. Y en algunas partes se ha llevado al extremo de no pasa nada. A otras partes donde esto todo lo contrario, es como, no sé, como que hemos ido a los extremos, pero no hemos logrado entender la gracia. A veces como que o todo es debo hacer, o todo es no pasa nada si peco, no pasa nada si hago algo malo. Pero necesitamos entender la gracia de Dios para poder vencer tanto el miedo como la culpa. Necesitamos entender la gracia de Dios. Necesitamos entender que nuestra salvación y nuestra relación con Dios no depende de lo que hagamos, de cuánto oremos o de cuánto ayunemos, aunque estas cosas son necesarias, no digo que no.
pero no vale de nada si no entendemos la gracia y el amor de Dios para tener una relación plena con el Espíritu Santo. Y lo quiero repetir porque para mí esta frase, a mí por lo menos me voló el cerebro cuando Dios me enseñó esto. Es como, necesitamos entender que nuestra salvación y nuestra relación con Dios no depende de lo que hagamos, de cuánto oremos o de cuánto ayunemos. Estas cosas son necesarias, pero no valen de nada si no entendemos la gracia y el amor de Dios para tener una relación plena con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a algo que escribió David en el Salmo 51 del 16 al 17. Dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. No vale de nada que ayunemos 21 días, 40 días, 50 días, si lo hacemos con la intención de ofrecer un sacrificio. Vale de mucho si ese ayuno, si con ese ayuno tenemos la motivación de acercarnos más a Jesús. Porque el ayuno no es una forma de doblar la mano de Dios y como querer obligarlo a hacer lo que yo quiero. El ayuno es para abstenerse de muchas cosas que no necesariamente puede ser comida. Porque yo puedo tener mal genio. Voy a decir: Señor, ayúdame a no enojarme hoy tanto. Eso es un ayuno. Porque ayuno realmente es abstenerse de, generalmente, comida. Pero la intención es que nuestras emociones no gobiernen nuestra vida espiritual y que el Espíritu Santo pueda crecer en nosotros o pueda tener una mayor influencia en nosotros. Ese es el objetivo del ayuno. Rendirlo todo para que Él pueda tener más influencia sobre nosotros. Lo mismo con la oración. De nada sirve que me pase 3, 4, 5 horas orando y llorando y el suelo quede lleno de lágrimas si mi intención es dar lástima a Dios. O como le reclamaba Jesús a los fariseos, que me vean. Porque me parece durísimo como Jesús reprendía a los fariseos: hipócritas, sepulcros, víboras. Les decía cosas horribles. ¿Pero por qué? Porque sabía que en su corazón estaba el deseo de ser vistos. Pero nunca estaba la intención de honrar a Dios con su corazón. Porque de hecho, Jesús, en una de las reclamaciones que les hace, le dice que ustedes diezman la menta, diezman la ruda, pero no hacen justicia. Y otra cosa, es como, esto es importante hacerlo, pero lo otro es mucho más importante. Y lo mismo, no sirve de nada que tenga un ministerio, no sirve de nada que venga y barra la iglesia, aunque eso no se ve poco, son pocos los que barren, son pocos los que, porque todos queremos estar aquí, pero para barrer es complicado. Entonces, sí, pero de nada vale lo que hacemos si en nuestro corazón está el hecho de ser vistos y no el hecho de honrar a mi Señor porque lo amo y porque dio todo por mí. Y eso es lo mínimo que yo podría hacer. Entonces, a Jesús no le interesan tus sacrificios. A Jesús le interesa es tu corazón y el deseo que hay en ese corazón para conocerlo a Él. Una iglesia con miedo o que no sabe cuál es su identidad no es efectiva. ¿Por qué? Porque no está operando desde el lugar de autoridad que le ha sido dado. Y si vivimos con miedo, nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque de hecho el apóstol Juan en una de sus cartas dice: el amor echa fuera todo temor. Pero con temor, ¿qué pasa con el temor? Nos aleja de Dios.
¿Qué fue lo primero que experimentó Adán después de que tomó el fruto? Lo que experimentaron Adán y Eva. Habló el Señor y les dijo: Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo. Hay un versículo que me encanta, está en Efesios 2, 4 al 6, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No es que nos hizo sentar en las sillas cómodas de la iglesia. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales donde junto con Él puedo ejercer influencia. Y donde junto con Él también soy liberado. Donde junto con Él puedo experimentar su amor, puedo recibir la revelación de su gracia y soy transformado. Porque yo no puedo esperar ser transformado yo solo, porque no puedo, soy incapaz. Nadie es capaz. Si no, el sacrificio de Jesús habría sido en vano. Ahora quiero continuar con el tema de la culpa. Y para esto voy a tomar como ejemplo al apóstol Pedro, porque yo creo que muchas veces nos habremos identificado con él. En la última cena, Jesús le dijo a Pedro: tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro dijo: no, Señor, nunca te negaré. Si es necesario morir contigo, moriré. Luego vemos en los evangelios que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Pero en Mateo específicamente, cuando después que canta el gallo, dice: Pedro se acordó de lo que dijo Jesús y lloró amargamente. Y esto es lo que pasa cuando le fallamos a Dios. Porque Satanás es experto en, después de que fallamos, llega con la acusación. Pero nosotros también somos expertos en decirle: Señor, te prometo que voy a caminar en santidad. Señor, te prometo que no voy a volver a pecar. Cuando estamos haciendo promesas que no somos capaces de cumplir. Porque nadie es capaz de caminar en santidad por sí solo. La Biblia dice que somos santificados por Cristo. Es Él quien nos santifica. Entonces, me acuerdo la experiencia que tuvo Isaías. Él vio a Dios y dijo: ay de mí que soy impío, estoy muerto. Pero vino uno de los ángeles que estaba ahí, tomó un carbón encendido y tocó sus labios. Santificó su boca y en ese momento fue que pudo escuchar a Dios. Pero la santidad vino desde el altar. La santidad viene de Dios hacia nosotros. No podemos vivir nosotros por nuestra propia cuenta en santidad. Es imposible. Y eso es algo que quiero que podamos entender. Porque en cambio de correr y escondernos de Dios como hizo Adán, o Pedro salió corriendo y se fue y lloró amargamente, en cambio de escondernos cuando metemos la pata, deberíamos correr hacia el lado contrario y decir: Señor, lo siento porque la lié una vez más, pero ese es el lugar correcto, los pies de Jesús. No dejarnos llevar por la culpa y: ay, yo no sirvo para nada, otra vez soy un desastre, y golpes de pecho y golpes de pecho y golpes de pecho, y tirado en el suelo. Pero debemos correr hacia los pies de Jesús y no prometerle cosas que no somos capaces de hacer. Yo creo que la oración correcta debe ser: Señor, la oración correcta debe ser: Señor, ayúdame porque igual, en mi caso, en algún momento estuve atado a la pornografía. Otra persona puede estar atado a otro tipo de pecado sexual, o a robar, o
al chisme o a cualquier cosa. O igual es un maltratador que a veces no se puede controlar y dice cosas que no debe decir a su familia. Si estás en esa condición, está en la situación perfecta para que Jesús pueda hacer algo. Pero debemos correr hacia Él, no hacia el lado opuesto. Me encanta cómo se encuentra con Jesús, como Jesús se encuentra con Pedro después de resucitar. Lo encuentra en la barca, estaba pescando. Hay otra pesca milagrosa, pero después de desayunar, porque clarito lo dice, después de desayunar, porque Jesús tenía un pescado, tenía pan, les dio desayuno. No fueron ellos, fue Jesús, una vez más lavando los pies sucios de sus discípulos. En este caso les dio comida. Pero después de hacer todo eso, le preguntó a Pedro: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Otra vez, Jesús, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Simón, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Y lo mismo quiero transmitir hoy. La pregunta de Jesús no es ¿por qué me fallaste? Sino que la pregunta que está haciendo Jesús es ¿me amas? Si es así, voy a cambiarlo un poquito. Si es así, sígueme. Porque igual hay alguien que apenas se está conociendo. ¿Me amas? Sígueme. ¿Me amas? Cambia el nombre de Pedro por el tuyo. ¿Me amas? Ven y conóceme más. ¿Me amas? Esa es la pregunta. ¿Me amas? Si es así, ven. No se trata de cuánto has pecado. Se trata de que reconozcas cuánto lo necesitas. Lo voy a repetir una vez más. No se trata de cuánto has pecado. Se trata de cuánto lo necesitas. Los látigos, déjalos para otra persona. Los látigos, déjalo para otra cosa. Porque vemos una y otra vez a Jesús perdonando. Uno de sus discípulos fue un recaudador de impuestos que era considerado un traidor. Jesús se encontró con una mujer adúltera. No la castigó teniendo la autoridad para hacerlo. Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Por favor, no caigamos más en esa mentira absurda de que necesito limpiarme para ir a Jesús. No, con la porquería que tienes encima, corre hacia Él. Porque Él es el que te va a limpiar. Es su gracia, es su amor. Lo que te va a sanar. Y es pidiendo: Señor, enséñame más de tu gracia, enséñame más de tu amor, para poder tener una relación plena contigo, porque ese es el verdadero objetivo de la salvación y de la obra de Jesús. Restaurar lo que se perdió en el Edén. En el Edén, Dios y Adán, creo que eran uno. Lo digo así porque antes no decía que se escuchaba la voz de Dios pasear por el jardín, pero después que pecaron, es que menciona: y oí tu voz. Y Jesús también lo dice: Padre, que ellos sean uno
conmigo como tú, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y acabo de leer otro versículo, porque siendo uno con Cristo, nos ha sentado en lugares celestiales. Entonces, quiero que tomemos un momento para cerrar los ojos, y de verdad quiero pedir que no digas nada. Simplemente que digas: Señor, te quiero escuchar, te quiero oír. Porque a veces nos cansamos de repetir y repetir y repetir cosas, de hablar y hablar y hablar, hablar como un monólogo. Pero ¿cuánto tiempo tomamos para poder escucharlo? Para decirle: Señor, enséñame más de tu amor, enséñame más de tu gracia. Quiero que podamos estar atentos a ver qué Dios me dice. Y no escuchar esas acusaciones, no escuchar esas mentiras de Satanás, porque las tenemos tan grabadas en nuestra mente. Pero quiero que podamos escuchar por una vez lo que Jesús está diciendo. Que Jesús pueda cambiar, que pueda cambiar nuestra mente.